Bienvenidos, en este video vamos a hablar de la configuración con polarización fija en emisor común. Si recordarán, vimos este mismo circuito, la unidad anterior en corriente directa. Les dejo el link en la descripción del video por si requieren verlo nuevamente. Y en esta unidad vamos a ver cómo lo tendríamos que analizar en corriente alterna. Vamos a revisar en qué consiste este circuito. En este circuito tenemos el emisor que va a estar conectado a tierra, por lo cual le vamos a llamar un emisor común. Vamos a tener dos resistencias, la resistencia de colector y la resistencia de base. Y la unidad anterior, nosotros omitimos la señal de corriente alterna, considerando estos dos capacitores en circuito abierto. Ahora, en esta unidad vamos a aplicar el principio de superposición, como lo vimos en el video anterior, para resolverlo. Y vamos a seguir los siguientes pasos para la solución de este circuito. El primer paso va a ser considerar que los capacitores van a estar ahora como circuito cerrado, debido a que estamos en corriente alterna. Habría que estimar, dependiendo de la frecuencia de nuestra fuente de corriente alterna, cuál es el valor adecuado de nuestros capacitores, de tal forma que para esta frecuencia en específico, mi capacitor se comporte como un circuito cerrado. De tal forma que yo he sustituido este capacitor C1 por este cortocircuito y mi capacitor C2 por otro cortocircuito que estaría en este punto, que va a conectar a mi voltaje de salida V0. El siguiente paso va a ser considerar las fuentes de corriente directas iguales a 0, es decir, mi VCC, yo lo voy a considerar que está conectado a tierra, de tal manera que esta terminal de mi resistencia de base pasa a ser tierra, como se muestra en esta ilustración, y de igual forma la resistencia de colector, esta terminal, pasa a ser mi voltaje de tierra. De tal manera que yo tendría este circuito simplificado. Y en el siguiente paso voy a sustituir mi transistor por su modelo equivalente, que es este segmento. De tal forma que a la entrada yo voy a tener mi fuente de corriente alterna y mi resistencia de la base. Voy a tener ahora el modelo equivalente de mi transistor. Y a la salida yo voy a tener mi resistencia de colector y posiblemente, en caso de tenerlo, una resistencia de carga, que en este caso no tenemos una resistencia de carga, únicamente tenemos la resistencia de colector. El primer paso que vamos a realizar es estimar cuál va a ser la impedancia de entrada. Es decir, este es mi puerto de entrada, este sería mi puerto de salida. Para calcular la impedancia de entrada, que es la que vería mi fuente de corriente alterna, yo veo que tengo la resistencia de la base conectada en paralelo con la resistencia de base a emisor de mi transistor. Es decir, yo tendría la resistencia de la base en paralelo con la resistencia de base a emisor, que como vimos en el video anterior la podemos estimar como beta veces la resistencia del diodo, donde recordarán que esta RE en términos generales se puede calcular como la resistencia dinámica, que por lo general es igual a 26 miliamperes dividido por la corriente del emisor. Esto lo podríamos calcular matemáticamente de la siguiente manera, como lo hemos hecho varias veces, como RB por beta veces RE dividido entre RB más beta veces RE. Pero en general, en la mayoría de los circuitos, RB va a ser mucho mayor a beta veces RE. Por lo que cuando tenemos dos resistencias en paralelo y una tiene un valor mucho mayor que el otro, la resistencia que va a dominar va a ser la resistencia más pequeña. Es decir, yo puedo aproximar mi impedancia de entrada como beta veces RE, y esta sería la impedancia de entrada de mi transistor. Vamos ahora a analizar cuál va a ser la impedancia de salida. Entonces, la impedancia de salida va a estar dada por estos dos resistores, un resistor interno a mi transistor y el resistor de mi colector. Por lo que si yo quiero calcular la impedancia de salida, yo la puedo calcular como R0 en paralelo con RC. De igual forma, por lo general, R0 va a ser mucho mayor a la resistencia de mi colector, por lo que la que va a dominar en el caso de estar conectados en paralelo sería la resistencia de mi colector, por lo que la impedancia de salida de mi circuito va a estar dada aproximadamente por la resistencia de mi colector. Conociendo esto, yo podría calcular cuál es mi voltaje V0. Entonces mi voltaje
B0, yo puedo unir estas dos resistencias de esta forma y la corriente que circularía, entonces sabemos, tendremos aquí la corriente IC, pero sabemos que esta corriente que va a salir de estos resistores, entonces tendremos dos corrientes a través del resistor R0 y RC, que tendrán que ser la suma de esta corriente, que va a ser beta veces IB, que es la corriente de mi colector. Entonces vamos a calcular B0. Entonces tenemos que B0 va a ser igual a menos. El signo menos surge, en este caso estoy midiendo la terminal positiva en este sentido, pero yo sé que la corriente va desde la Tierra hacia B0, por lo que yo tendría un signo invertido. Entonces sería menos B0, la corriente, que en este caso mi corriente, como lo dijimos, va a ser igual a beta veces y B por la resistencia equivalente, que ya la habíamos considerado, como R0 en paralelo con RC. De tal manera que yo tendría menos beta y B, que va a multiplicar a R0 en paralelo con RC. Ahora necesito yo conocer cuál es la corriente en mi base. La corriente en mi base la puedo obtener de este punto. Entonces la corriente en mi base tendría yo que juntar estas dos resistencias. Voy a tomar esta aproximación en la que dijimos que la impedancia de entrada va a ser aproximadamente igual a beta veces RE. Entonces yo sí considero esto. Yo puedo calcular la corriente IB de la siguiente manera. Entonces la corriente de mi base va a ser igual a el voltaje que yo conozco. Este voltaje sería mi voltaje de entrada BI dividido entre mi resistencia equivalente, pero voy a tomar esta aproximación que es beta veces RE. Entonces voy a tener beta veces la resistencia de mi diodo. Ahora yo puedo sustituir esta expresión en esta y voy a obtener que B0 va a ser igual a menos beta veces BI dividido entre beta veces RE. Vean que la beta se va a eliminar, aunque es necesaria para el cálculo de RE. RE lo obtenemos aquí, pero sabemos que la corriente en el emisor va a ser igual a beta más 1, como lo hemos explicado en videos anteriores, la corriente de la base. Beta en realidad se va a afectar nuestra B0 y esto yo lo tendría que multiplicar por mi resistencia equivalente. Pero voy a considerar esta suposición que hice aquí, que cuando tenemos estas dos resistencias en paralelo, la que va a dominar va a ser RC. Entonces vas a tener que esto va a estar multiplicado por RC. De tal forma que esto yo lo puedo volver a reescribir como el voltaje de salida entre el voltaje de entrada va a ser igual a menos RC entre RE. Vean que estos dos números van a ser constantes y esto recibe el nombre de la ganancia en voltaje. Esa sería mi ganancia en voltaje. Dado que RC por lo regular es mucho mayor que RE, por lo que vas a tener aquí un factor de amplificación en voltaje para mi señal de entrada. Veamos ahora un ejemplo numérico. Vamos a suponer que VCC es igual a 12 voltios. La resistencia de mi base va a ser igual a 470 kilo ohms. La resistencia de mi colector vamos a considerar que es igual a 3 kilo ohms. Que mi transistor va a tener una beta igual a 100 y una resistencia de 50 kilo ohms. Estos dos últimos valores regularmente los obtenemos de las hojas de especificaciones del modelo de transistor que estemos utilizando. Entonces vamos a resolver este circuito con estos valores. Entonces, del análisis en corriente directa, les recomiendo revisen nuevamente el video que les dejo en la descripción sobre el análisis en corriente directa. De la base encontramos que iba a ser igual
a BCC menos el voltaje de base a emisor dividido entre la resistencia de la base. Sustituyendo valores, tenemos que vamos a tener 12 voltios menos el valor típico de 0.7 voltios dividido entre 470 kilo ohms. Vamos a hacer esa operación con nuestras calculadoras. 12 menos 0.7 es obviamente 11.3 entre 470 exponente 3 y voy a tener un valor en notación ingenieril de 24.04 microamperes. Una corriente muy pequeña, como lo hemos discutido anteriormente. Ahora, si yo quiero encontrar la corriente en el emisor, entonces hemos visto que es igual a beta más 1. La corriente en la base, en este caso beta, es igual a 100 más 1 por la corriente de la base, que es de 24.04 microamperes. Si esto lo multiplico por 101, voy a obtener 2.43 miliamperes. Con esto yo puedo encontrar RE. Como ven, sí va a depender de beta mi resultado final, que va a ser igual a 26 milivolts dividido entre la corriente de emisor, que es 2.43 miliamperes. Entonces yo voy a hacer esta operación. Entre 2.43 miliamperes. Y eso me da un valor de 10.7 ohms. Vean que este valor de 10.7 ohms es mucho menor que la resistencia de mi base, por lo que la suposición que hice en este punto es válida. La resistencia de la base es mucho mayor, en este caso 470 kilo ohms, es decir, 470.000 ohms, contra lo que resulte de multiplicar beta por RE. En este caso, beta por RE tendría que multiplicar por 100. Tendría que desplazar dos dígitos decimales, lo cual me va a dar aproximadamente poco más de 1 kilo ohm. Es decir, 1 kilo ohm comparado con 470 sigue dominando este producto. Entonces voy a considerar que la impedancia de entrada va a ser igual a beta veces RE, es decir, el resultado que encontré aquí, que es igual a 1.07 kilo ohms. La impedancia a la salida, habíamos visto que la podemos aproximar como RC. En este caso, RC es igual a 3 kilo ohms. Vamos a revisar las suposiciones que habíamos hecho anteriormente. Entonces habíamos dicho que la impedancia de salida iba a ser el resultado de la resistencia equivalente de R0, que en este caso es 50 kilo ohms por RC. Como RC es mucho más pequeña, RC va a dominar, entonces yo lo puedo aproximar simplemente como 3 kilo ohms. Por último, voy a calcular cuál va a ser la ganancia de voltaje, que la habíamos definido como menos RC entre RE menos 3 kilo ohms dividido entre RE, que es 10.7 ohms. Vamos a hacer esta operación. 7. Y obtengo una ganancia de 280. Entonces la ganancia de voltaje va a ser igual a menos 280. Debido a que tenemos ohms entre ohms, no tiene unidades. Pero ¿qué significa que tengamos una ganancia negativa? Que mi señal de salida va a estar fuera de fase. Es decir, si nosotros tuviéramos una señal de este tipo, entonces la señal de salida, que sería B0 de t, estaría fuera de fase. Es decir, tendría un recorrimiento de 180 grados. Por lo que tomaría
valores negativos cuando la señal de entrada sería positiva, y viceversa, tendría valores positivos si la señal de entrada es negativa. Y la diferencia, suponiendo que tenemos aquí un voltaje V y 0, entonces tendría en la salida, tendría 280 veces este valor de V y 0. Por ejemplo, si este valiera 1 milivolt, a la salida tendríamos 280 milivolts, por lo que tendríamos un factor de amplificación de 280 veces.